Bien amigos, bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre la historia, o más bien sobre el convenio SOLAS del capítulo 1 al capítulo 7. El capítulo 1 nos habla sobre los reconocimientos y certificación. Esto quiere decir que, salvo disposición expresa en otro sentido, las presentes reglas son aplicables solamente a los buques dedicados a viajes internacionales, y en cada capítulo se referirá a una cuestión más profunda. Las definiciones: administración es el gobierno del estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque. Aprobado quiere decir aprobado por la administración, y viaje internacional es un viaje desde un país al que sea aplicable el presente convenio hasta un puerto situado fuera de dicho país. ¿A quienes no aplica? Bueno, no aplica a los buques de guerra y el transporte de tropas, a buques de carga menores de 500, buques sin propulsión mecánica, buques de madera, yates de recreo y buques pesqueros. Los reconocimientos: reconocimiento inicial, antes de que el buque empiece el servicio. Reconocimiento de renovación, que se lleva a cabo antes de que se expire el último reconocimiento. El intermedio es entre el segundo y el tercer aniversario del certificado de que se trate, y el anual es el que se hace cada año en el aniversario del certificado. Y hay un reconocimiento adicional que es básicamente que se hace cuando después de que hay investigaciones o que se han efectuado reparaciones o renovaciones importantes. Esto es un reconocimiento inicial, de renovación, intermedio, anuales y adicionales. ¿Qué es un reconocimiento? Bueno, es una inspección que se hace del buque para saber si cumple con los parámetros que da el SOLAS con respecto a cada certificación. Existen los certificados de seguridad de la construcción, seguridad de equipo, seguridad de radio, gestión de la seguridad, y otros de los cuales hablaremos cuando lleguemos a cada uno de los capítulos. ¿Quién hace los reconocimientos? Bueno, funcionarios de la administración, inspectores nombrados u organizaciones reconocidas por la administración. ¿A qué faculta? Bueno, a exigir la realización de reparaciones y realizar reconocimientos cuando se solicite por las autoridades competentes del Estado rector del puerto. El capítulo 2.1 nos habla sobre la estructura, pero desde el punto de vista del compartimentado, estabilidad, instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas. Por ejemplo, la parte A nos da las generalidades, la parte A1, estructura de los buques, la parte B, compartimentado y estabilidad, la parte B1, estabilidad específicamente, y la parte B2, compartimentado, integridad de la estanqueidad e integridad de la intemperie. Esta es la parte que nos habla, por ejemplo, de cómo debe ir construido un buque de forma tal que no se hunda. La parte B3, asignación de líneas de carga de compartimentado para los buques de pasaje. La parte B4, que es la gestión de la estabilidad. La parte C nos habla sobre las instalaciones de máquinas. La parte D, sobre instalaciones eléctricas. La parte E, las prescripciones relativas a espacios de máquinas en dotación permanente. La parte F, proyectos y disposiciones alternativos. Y se ha agregado últimamente la parte G, que es para los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación, o ahora que se están utilizando máquinas de gas. Aplica a los buques cuya quilla ha sido colocada el 1 de enero del 2009 o posteriormente, y los que fueron construidos antes de esa fecha, pues deben cumplir con lo que decía el capítulo 2.1 del SOLAS del 74, enmendado hasta antes de esa fecha. La eslora de compartimentado es la eslora máxima de trazado medida a la altura de la cubierta o cubiertas que limitan la extensión vertical, y cuando la flotación coincide con el calado máximo. Esto es sencillamente la eslora hasta por lo menos un 90% de la extensión total del buque. Manga es el ancho del buque. El calado máximo es la flotación relativa a la línea de carga de verano. La permeabilidad de un espacio es la proporción del volumen sumergido de ese espacio que el agua puede ocupar.
Es estanco cuando está provisto de un escantillonado y medios que impidan el paso del agua en cualquier sentido. Peso muerto es la diferencia en toneladas entre el desplazamiento del buque encalado de verano y el desplazamiento del buque en rosca. Y bueno, aquí se explican otras serie eh, de otra serie de definiciones que van relacionadas con las otras partes. Arqueo de buques básicamente es una expresión que nos da a conocer más o menos la capacidad de carga del buque. Hay algunos requerimientos o prescripciones, por ejemplo, que los buques se deben construir y mantener cumpliendo las prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos de una sociedad de clasificación. Hay prescripciones sobre estabilidad, por ejemplo, que todo buque de pasaje y buque de carga de eslora superior a 24 metros será sometido a una prueba de estabilidad, aunque se puede autorizar que no se realice dicha prueba cuando son buques gemelos o son buques iguales, por lo cual ya si se hizo una prueba en uno, pues no se hará en el otro. Nos habla en la regla 9 de la parte B2, nos habla sobre los dobles fondos que se instalarán en los buques que no son buques tanques, la asignación y marcado y registro de líneas de carga, que debe coincidir con otros certificados, porque en el caso de buques de carga, pues se lo da el convenio de líneas de carga del cual estamos hablando hoy. En la parte B nos habla B4 sobre la gestión de la estabilidad, entre ellos, por ejemplo, información permanente, planos que deben servir de guía que indiquen los límites de los compartimentos estancos, sus aberturas y medios de cierre para poder corregir cualquier escuela que pueda ocurrir el buque. En la parte C de máquinas, por ejemplo, nos dice que las máquinas deben estar instaladas de forma tal que se reduzca al mínimo todo peligro para las personas y se deben proveer medios para poner en funcionamiento las máquinas sin ayuda exterior. La parte D aplica a todos los buques, tanto de pasaje como de carga, y por ejemplo de que todos los servicios eléctricos auxiliares sin necesidad de recurrir a la fuente de energía de emergencia van a poder ser trabajados a través de estas instalaciones eléctricas. La parte E, que nos da las prescripciones relativas a espacios sin dotación permanente, quiere decir de que hay buques en los cuales no siempre va a estar la dotación del personal a bordo de los buques. Igualmente en la parte F, en los proyectos y disposiciones alternativos nos dice que debe cumplirse, aunque un buque sea de nueva construcción y de un tipo y proyecto alternativo, debe cumplir por lo menos con las prescripciones que figuran en las partes C, D, E o G, y siempre cuando los proyectos y disposiciones se ajusten al propósito de estas prescripciones. Y la parte G introduce el código IGF, que es el Código Internacional de Seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación. El capítulo 2 habla de construcción, pero estamos más que todo relacionados con la prevención, detección y extinción de incendios. Aplica a los buques construidos a partir del 1 de julio del 2012 o posteriormente. En esto se incluye pues todos los dispositivos que deben ir hacia la prevención y lucha contra incendios, por ejemplo, los sistemas de lucha contra incendios, las mangueras, los equipos de bomberos que debe tener a bordo cada buque, los cuartos de CO2 para el área de las máquinas, donde disparan estos automáticamente al detectar un incendio, se disparan este tipo de dispositivos que tienen CO2 y que inundan una máquina. Y aquí se ve donde esta misma etiqueta se aplica aquí de forma tal que se vea cuándo fue la última vez que se hizo inspección de eso. Igualmente nos habla sobre la conexión internacional a tierra, la bomba de emergencia contra incendios, los detectores de humo, las puertas contra incendios y otro tipo de cuestiones. También nos dice que debemos llevar registros sobre la formación y ejercicios y deben haber manuales de formación. Y en todo buque debe haber un plano de lucha contra incendios, como el que se muestra
aquí una pequeña parte en el cual se nos dan todos los elementos contra incendios y su distribución a bordo. Igualmente, nos dice que todos los sistemas de prevención y lucha contra incendios deben estar mantenidos de tal forma que estén listos para su utilización. También nos dice que los espacios en los que se transportan vehículos deben tener los sistemas de ventilación apropiados para poder dar con este trabajo. El capítulo 3 nos habla sobre los dispositivos de salvamento con diferentes prescripciones para diferentes tipos de buques, en los cuales pues nos vamos a centrar básicamente en los trajes de inmersión, los sistemas de evacuación, en los cuales pues nos define varios diferentes sistemas, los botes de rescate, las embarcaciones de supervivencia, el equipo que debe llevar a bordo un barco, desde aparatos radiotelefónicos hasta respondedores de radar, las bengalas para señales de socorro, cuántos aros salvavidas debe llevar un buque, cuántos chalecos salvavidas debe llevar un buque, las diferentes instrucciones o cuadros de obligaciones para los casos de emergencia. Y aquí pues estamos viendo un poco sobre las cantidades de aros salvavidas que debe llevar un buque. Igualmente tenemos que en el capítulo 4 hablamos sobre radiocomunicaciones, específicamente 3 partes: las generalidades, las obligaciones de los gobiernos y las exigencias a los buques. En la parte A, todo buque que cumpla con el SOLAS, y a los buques de carga, incluso los que son de 300 unidades de arqueo bruto o superiores. Nos habla sobre el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, las diferentes áreas, cuándo se dan exenciones, cuáles son las exigencias de funcionamiento de los buques, las obligaciones de los gobiernos para proveer este tipo de comunicaciones, las fuentes de energía, la cobertura de los satélites Inmarsat, hoy llamados IMSO, y un concepto global de cómo debe funcionar el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. El capítulo 5 nos habla sobre la seguridad de la navegación, desde el punto de vista, por ejemplo, de los equipos que debe tener a bordo, de las separaciones, sistemas de información o los servicios de tráfico marítimo, los equipos que debe llevar el buque, por ejemplo, compás magnético, alidad azimutal, cartas náuticas, el sistema de identificación automático, la alidad azimutal, las cartas náuticas, y nos regula otro tipo de dispositivos que deben llevar los buques. Y dentro de ese equipo de navegación, pues ustedes pueden ver qué es lo que eso lleva. Igualmente tenemos que el capítulo 6 nos habla sobre el transporte de carga, y muy importante es sobre el peso de la carga o la masa bruta, que es una reciente y que a la cual toda la carga contenedorizada debe estar sujeta. Y otro tipo de cuestiones con cargas que no sean grano o que sean grano y otras. Y por último, el capítulo 7 nos habla sobre el transporte de mercancías peligrosas. Hace obligatorio el Código Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, o código IMDG, más otros códigos como el de buques, los buques que transportan cargas sólidas a granel. Nos da las diferentes dispositivos o las diferentes señales en las cuales nos da el código, y nos introduce el código CIQ para buques quimiqueros, el código CIG para buques gaseros o que transportan gases, y el código CNI para buques que transportan combustible nuclear irradiado. Bueno, señores, esto ha sido todo y agradecemos la atención a esta grabación. Muchas gracias.